Con nosotros Leo Piccioli, es escritor, es autor, es economista y nos va a ayudar un poco a pensar esto y si hay que pensar a largo plazo o a corto plazo. Digo, ¿en dónde nos ubicamos? Leo, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Eduardo? La respuesta rápida es a largo plazo, pero me vas a preguntar por qué y cómo y todas Arrancamos esas así, cosas. ¿por qué? Porque, a ver, de hecho veíamos recién esto en los planes sociales, etcétera. Estamos todo el tiempo como gastando, y de a poquito el rol, el trabajo, el empleo y el país se va degradando constantemente. Si miramos hacia atrás, tenía estadísticas hace poquito, hace 5 años el sueldo en dólares bajó 54%, el sueldo promedio en blanco en dólares. 54%. Y a eso le sumás que el dólar tiene 20% de inflación en esos 5 años. O sea, lo beneficioso que resulta tener un trabajo registrado con lo que implica tener aportes y demás, en términos de dólar bajó. Bajó en dólares y peor. O sea, no te favoreció esa condición. ¿Y cómo? Dramáticamente. ¿Perdón? Dramáticamente. Terrible, terrible. No. Y no es algo de un gobierno a otro gobierno. Viene pasando en la Argentina hace décadas. Y somos como la rana hervida en todo eso, ¿no? Que como bajó muy poquito, bueno, bajó poquito. Pero todo el tiempo vemos el mundo avanzar, el mundo crear valor, desarrollarse. De hecho, usamos esas herramientas que se crean afuera y acá adentro estamos todo el tiempo como destruyendo la pobreza. Claro, porque muchas veces uno escucha, ¿no?, análisis desde la Argentina, funcionarios o no funcionarios, que dicen, bueno, pero ojo que el fenómeno de inflación es en todo el mundo. Y ojo que todo el mundo tiene problemas similares o conflictos similares. Ojo que también en otras partes del mundo hay movilizaciones y hay reclamos fuertes. Pero lo concreto es que cuando uno busca un poquito más, cuando uno va a la profundidad, se da cuenta que 3 o 4 temas ya se han puesto de acuerdo los países. Después, el resto sí, puede ser que estés pasando por un momento de mayor inflación o de menor, o de menos demandas laborales o más. Pero tenemos que, a ver, ¿por qué digo largo plazo? Miremos para atrás 70 años, la serie del Producto Bruto per cápita a nivel global. Vemos como el mundo avanza, va creciendo, y la Argentina al principio estaba mejor que la media y ahora empieza a estar como muy cerca de la media, estamos por ser peor. Porque los otros, los que te rodean, crecieron. Claro, todos se fueron soltando. Totalmente, y la base de todo está en diferenciar gasto de inversión, en entender que si invertimos en educación, hoy no genera ningún resultado, pero en 10 años vamos a estar mejor. Si invertimos en industria... ¿Hoy hay gasto en inflación? ¿Qué? Hoy hay gasto en inflación, no hay inversión. Todo el tiempo. De hecho, el Estado, de vuelta, dejando de lado gobiernos, el Estado está prácticamente todo el tiempo invirtiendo. Rutas, no hacemos rutas, los trenes desinvertimos, todo lo que el Estado podía generar un impacto positivo, no lo hace más, hace muchos años, y estamos todo el tiempo como recaudando lo máximo posible para gastarlo. Ahí está, un punto. Cuando vos decís, no hacemos rutas, no hacemos esto o lo otro, siempre habrá alguien que te diga, no, pero pará, pero si estamos haciendo el corredor que va de tal punto a tal punto. ¿No? Entonces, bueno, sí, estás haciendo rutas, digo, con cualquier signo político, pero la verdad es poco a lo que hace el mundo. El resto del mundo hace obras mucho más importantes y no se detuvieron nunca. Nosotros mismos, 100 años atrás, hacíamos obras mucho más importantes que las vemos en el país y que todavía siguen existiendo, pero no las mantenemos, se van degradando. Igual no quería hablar tanto de nivel macro porque la pregunta acá es, ¿qué hacemos nosotros individualmente? O sea, el futuro es un futuro en donde va a haber más trabajo, pero menos empleo. O sea, cada uno va a tener que hacer más. Me preocupa el polo obrero que representa a los obreros porque toda tarea repetitiva tiende a automatizarse. Entonces, toda cosa que haces tuk, todo el tiempo lo mismo. Y te acostumbras a que eso funcione así. No solo eso, sino que va a haber una máquina... ¿Es reemplazable por un robot? 100%. Claro. Va a haber un robot, un Excel, una macro, un algoritmo que lo va a hacer por vos. Claro. Entonces, eso también es esto de gasto versus inversión. No nos damos cuenta que de repente cuando compramos algo afuera, ropa, y es más barata, es porque hace 20 años los chinos cobraban menos, pero hoy los chinos invierten más en máquinas. Ahora, como economista, explícanos cómo nos posicionamos ante lo inevitable, lo que va a pasar. Lo que pasa en el mundo, no sé, pienso, cabinas de peaje. Por ejemplo. Por ejemplo, cabinas de peaje. Es indudable que en algún momento no va a haber una persona que te cobre. Digo, ¿cómo hay que trabajar? Y vuelvo al inicio. ¿Cómo hay que trabajar a mediano y largo plazo para reconvertir esa gente que hoy está en un puesto
y que pueda trabajar en otro, quizás más capacitada, con Totalmente. otra función. Primero, una ley que le acabas de decir de otra manera es, la tecnología va a triunfar, punto, no es opcional. Entonces, si hay una tecnología para que el peaje sea automático, eventualmente va a llegar. Lo mismo que llegó Netflix, o sea, Claro. o llegó El cajero la del app, supermercado. Claro. claro, Ya la hay app, cajas. la app para pedir comida. Claro, Claro. vos podés resistirte, Aguanta, pero si te aguanta. resistís va a ser peor. Claro. Porque claro. va a pasar. Entonces, dado que va a pasar, hay dos niveles de trabajo. Un nivel individual, donde yo le digo todo el tiempo a la gente, no nos hagamos los distraídos, seamos protagonistas, formémonos, invirtamos en nosotros, aprendamos, estudiemos, porque lo que estamos haciendo hoy, sea lo que sea, es muy probable que en 10 años sea totalmente distinto. Y después hay un nivel más alto que puede ser la empresa, puede ser el sindicato, puede ser el Estado, que es, ok, ¿cómo hacemos nosotros para mostrarle a la gente, para ayudar a la gente a reinventarse? Peajistas, de hecho es absurdo, vas a Santiago de Chile y pasás por las autopistas y es todo automático, ni bajás la velocidad. Bueno, Ahora- a ver, una muestra, perdón Darío, que el mundo cambió y si lo queremos enfrentar en lugar de amigarnos con esa idea, con eso que está pasando, el mundo cambió porque antes vos estudiabas una carrera y decías, no, yo ya mi etapa de estudiante la terminé, yo ya terminé de estudiar. Y hoy por hoy, Darío en su lugar, Martín y Mai, cada uno, y yo en mi función, tenés que estar constantemente sumando conocimientos porque ahí sí te das cuenta que te pasa por arriba todo el resto. Todo el tiempo. Y tenemos que entender, a ver, yo soy economista Sí. y me gradué a los 23 años con honores y qué sé yo. Y hoy, o sea, no me imagino trabajando 60 años de economista. Ahora, abogado, ¿te imaginas abogado durante...? O sea, tenés que estudiar todo el tiempo para poder seguir siendo abogado. Sí. Porque todo cambia. Porque cambian las herramientas, y porque cambia cambia cada vez todo. más rápido. Claro. Eso es lo otro que tenemos que tener en Claro. cuenta. Ahora, Dime. yo te quiero hacer una pregunta, porque está muy bien lo que vos planteás de la máxima respecto de que eventualmente los trabajos que pueden ser reemplazados por máquinas tienden a ser reemplazados por máquinas. La historia del capitalismo de los últimos 200 años lo muestran que es así. Ahora, ¿qué haces con el 50, 60% de la población que es una utopía pensar que va a poder graduarse de ingeniero, que va a poder desarrollar conocimientos como para poder crear valor, digamos, haciendo ese tipo de trabajo? ¿Qué? Vos decís a los sectores vulnerables de hoy. Claro, Vamos. que digamos, porque hablábamos antes de los que trabajan en el sector de peajes, privilegiados, trabajadores que cobran muy buenos sueldos, que están protegidos. Digo, yo estoy hablando de los que están totalmente sumergidos. Es ¿De qué van a trabajar esos sectores? Partamos de la base de que esto no. O sea, lo que está pasando hoy no sirve, es una degradación constante. Entonces, hace falta un cambio. Hiciste un comentario que yo corregiría, perdón, ¿eh? Dijiste estudiar 5 o 6 años para tener un título. No hace falta tener una carrera para ganar bien. Hoy hay pibes de 18 años que tal vez programan o juegan a la computadora y transmiten por Twitch y ganan bien. Sí. El mundo cambia cada vez más Pocos. rápido. Hay emprendedores, hay de todo. La verdad es que sí, son pocos. Pero ni Es como el siquiera- jugador de fútbol. pero digamos. son menos en la Argentina porque no, claro, como el artista, el cantante, ¿no? El punto acá es, si no hacemos nada, va a ser terrible. Hagamos algo para que no sea tan terrible. Coincido con vos y me preocupa muchísimo el futuro en general de miles de millones de personas en el planeta que no lo están pensando. Ahora, pensemos en este país y hagamos algo para los que podemos... El capital humano, siempre decimos, el capital humano de la Argentina, somos muy cultos, piripipi. Bueno, fomentémoslo un poco más para no perderlo, porque lo estamos perdiendo, invirtamos en eso, pero dejémonos de discutir pavadas ¿cómo hacemos? A ver, ¿tenemos que resolver esto ya? Leo, discutían como ejemplo el de los trabajadores de peaje, ¿no? Sí. Como un trabajo que en el corto plazo no va a estar automatizado. ¿Qué otros trabajos hoy van a esa misma línea en el corto plazo y en el mediano plazo? Algunos donde todavía se emplea gente, pero que la carrera no va a terminar ahí. Te diría, en todos va a haber una mezcla entre automatización y humanos. En el peaje, por ejemplo, bueno, cuando hay un problema hace falta un humano, pero pasás rápido o para sacar el tag o lo que sea, necesitas un humano. Desaparecieron otros, a ver, ¿te acordás? Ascensoristas, ¿no? Cuarto Claro. piso. Total. En alguna dependencia estatal hay ascensoristas, hay mesas de entradas. Todos esos van a desaparecer del todo. Todo trabajo administrativo en general, de esos que decís, qué embole, qué aburrido que es esto, ese va a desaparecer. Me obsesiona el tema de los pibes que sí se gradúan de la universidad, los contrata una multi
y les dice, bueno, ahora tenés que trabajar en este Excel, hacer copiar y pegar, copiar y pegar. Digo, por el amor de Dios, es una persona inteligente, formada, que estamos desperdiciando. ¿Eso es data entry? ¿Eso es el famoso data entry? Parecido a data entry, es un poquito más complejo porque no es Sí. antes se copiaba de un papel, ahora eso se escanea. De hecho, muy interesante el punto. Antes copiábamos de un papel, ahora se escanea, se hace OCR y se incorporan todos los datos automáticamente. Ahora, estamos ante un cambio, porque viéndolo con la historia escrita en un libro, yo estudio, bueno, Revolución Industrial, pipipi, la magnitud del cambio que estamos viviendo hoy, que lo estamos viviendo todos, ¿tiene que ver con un cambio de esas características? ¿Es una nueva revolución mucho más grande? Mucho mayor, solamente la vamos a ver. O sea, fíjate, en el medio de la revolución industrial, cuando inventaron la máquina para hilar Sí. en Inglaterra, que hilaba 8 veces más rápido que una persona, y habrán dicho, esto es obra del diablo, Claro. y se habrán alejado. En el medio no se dieron cuenta que era una revolución. Tal O sea, cual. vos no decís, Sí, estamos en una revolución. fenómenos que los analizás y los ves cuando los tenés a la distancia. Bueno, Claro. estaban los ludistas que eran los que rompían las máquinas. Totalmente, los luditas iban y rompían las máquinas porque decían claramente. Que les sacaba el trabajo. Y sí, Totalmente. y era una reacción en algún punto. y- Lógica. Obvio. Totalmente. Y hoy hay luditas del siglo XXI, ¿no? Que dicen, no quiero el celular porque me hace me rompe la cabeza, ¿no? Claro. Ujú. Ahora, el punto acá es, ¿qué vamos a hacer al respecto? O sea, esto está cambiando cada vez más rápido. Es un hecho y lo estamos viendo. Ahora, mientras nos preguntamos qué vamos a hacer al respecto, estamos perdiendo lo más valioso que es el tiempo para Es hacer un algo. punto- me encanta. ¿Sabes Hagamos por qué te digo? Porque si hablamos de cómo estábamos hace 10 años, 15, 20 o 30, y estamos hablando de los mismos temas, y estamos peor. Me Si parece estamos genial igual, el estamos punto. peor. Yo te diría, más que preguntarnos qué vamos a hacer al respecto, Sí. hagamos lo que sea, cualquier cosa. Sí, con Esto que el hablamos- riesgo de equivocarse o de tener que, Es que retroceder. Porque hay otro factor acá importante, que es que la expectativa de vida es cada vez mayor. Ujú. Cuando hace 100 años en la Argentina la expectativa de vida era de 32 años. Ujú, Hoy, hace 2 años, era 76,7 años. ujú. Y lo más probable es que siga subiendo. Claro. Por eso también un título universitario de los 23, 60 años después, no sirve para nada probablemente. Tal cual. Como la expectativa de vida es mayor, podemos equivocarnos más. Tenemos tiempo. O sea, lo que veo la gente es aferrada a lo que tiene. Tenés Como- mayor margen. el otro día lo titulaba como una epidemia de mediocridad. Ujú. Como todos me dicen, che, tenés que tener cuidado, tenés que tener miedo, nadie corre riesgos, nos aferramos a lo que tenemos y se garantiza, es una profecía autocumplida, de que si crees que todo va a salir mal, todo va a salir mal. ¿Es una búsqueda fuera de moda y fuera de tiempo la de la estabilidad laboral? Ah, qué buena pregunta. Creo que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado es hoy uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad como concepto. Creo que esta idea de que te doy empleo y todos asumimos que es de por vida y no nos damos cuenta que tal vez estamos entrando a Blockbuster. Y ese empleo de por vida Sí, en algún momento ya no es más. ya no es más, o a BlackBerry, Ahora, o a Kodak. ¿Sabes ahora que veo también- que los adolescentes lo tienen mucho más claro Sí. que otras generaciones? pero- Es decir, hasta solés encontrar mucha gente que cuestiona a aquel que teniendo un empleo formal, asegurado entre comillas, con un buen sueldo, dice, llegué hasta acá, hace 2 años que estoy. Considera esos 2 años como si fuesen los 30 de otras Claro. épocas. Y dice, voy a hacer experiencia Europa. Sí. Y O- aprovecha parte de lo que ahorró por irse a Europa y después cuando vuelve verá de qué manera se inserta en el mercado Pero- laboral o si se queda a vivir allá. Es decir, son otras las miradas. El problema es que estamos nosotros, yo tengo 50, juzgando a los pibes de 20 con nuestra vara, con lo que nos educaron. Igual, a ver, nuestros padres nos decían, tenés que esforzarte más. Y nosotros nos esforzábamos menos. Estadísticamente, cada generación trabaja 9% menos que la anterior. ¿Desde cuándo? Desde siempre. hace 150 años. 49% en 150 años Se agota menos. esto entonces. No, es 9%. A ver, o no hace falta quizás trabajar tanto hoy. Es que claro, nosotros estamos acostumbrados a este nivel de vida, pero si comparamos, o sea, a ver, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron en un entorno de 30 kilómetros de donde nacieron toda la vida. Cambiaron los mandatos también. Que- El mandato antes era el extranjero que venía a hacerse la América, que venía a laburar a Sí. Sí. sol y noche y a exacto, estudiar. ¿cuánto y- laburaba esa persona para poder Muchísimo, sobrevivir? muchísimo. Y ahora nosotros, los hijos, los nietos de esas personas, Mm. estamos trabajando menos y no lo valoramos. Ujú. No nos damos cuenta Igual que esto- seguimos hablando de la porción de la sociedad que Claro. tiene o va a tener posibilidades. Yo volvería con el tema de Darío. Porque cuando hablamos de Por- los jóvenes, ahí está. una cosa son los jóvenes, digamos, Sí, por ahí hijos tuyos, los hijos de Martín, que Sí, van a tener o posibilidades. jóvenes de cualquier sector
que pueden llegar a tener quizás ¿Sabes más qué? posibilidades o pueden buscar más ¿Qué pasa posibilidades. con los que no El estudian, tema no es trabajan, que con los no que tienen- están relegados hoy y que no ven ni siquiera un futuro, no sé, que cambie algo de su presente de acá a 10 años. Es una pregunta fantástica, Darío, y me encantaría decirte una solución mágica. No hay. Es que no hay. No, pero- hay, pero digo, hay que trabajar. Pero está buenísimo que Pero nos hay que hagamos la trabajar el pregunta. Pero tema. entonces hay un punto ahí, porque vos decías antes, bueno, esto de los contratos de trabajo Sí. fijos no puede ser y como de alguna manera hay que abrazarse al cambio, todo muy lindo. Si no la historia de la humanidad también nos muestra, la historia, mejor dicho, de los últimos 200 años, también nos muestra que si dejamos que todo lo resuelva el mercado, No, pero yo no estamos estoy... sonados. De Hay hecho, muchos que se caen del barco 100%. y no lo Es sacamos. muy Son cosas que hay que, Muy son cosas que hay que pensar 100%. más que nada. Si no pensamos redes de protección 100%. social, Ujú. Es que para mí Se la, vuelve invivible. la clave ahí es la inversión. Es el hecho de que hoy ponemos más, o sea, gastamos todo el tiempo plata y no invertimos en que los docentes puedan ser mejores docentes, puedan vivir bien y estudiar ellos mismos para poder compartir. Hoy el pibe sabe más que el docente porque agarra Google, googlea y sabe. Y tenemos que formar en valores, tenemos que formar en potenciar otras cosas que no potenciábamos antes. Entonces, no tengo la solución a eso. Pero tampoco digo que esto se resuelve solito con el mercado ni a patadas. O sea, de hecho, trato de no meterme en política porque me meten, ponen palabras que yo no digo. Para mí acá hay, primero, una fuerte responsabilidad individual que hay que fomentarla. Todos nosotros, si estamos acá, es probable que somos bastante protagonistas de esto. Claro. Pero hay que fomentarla en todos. Pero aparte hay redes de contención e inversión de largo plazo que no está pasando. Bien. ¿De economía te podemos preguntar? Sí, lo que quieras. ¿Sí? ¿Va a subir el dólar? ¿Qué? De economía digo, pero ¿viste esa pregunta? Va. Al médico le decís, mira, Sí. la verdad, Sí. he estado lindo acá hace 2 meses. ¿Qué es? ¿Qué? Preguntale- ¿Qué es? ¿No? ¿Qué? Preguntale a un ¿Mm? taxista. Al No sé. meteorólogo lo vuelve loco y decís, che, ¿es cierto que el lunes llueve después de un mes? Claro. Lo que escuché ¿Y al a Mike, economista qué le pregunta? Y al economista le pregunta, compro, vendo. compro, vendo. Te ¿Qué cuento- pasa con te hago el una dólar? pregunta. ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Pueden llegar a cero las criptomonedas? Claro, de hecho, Terra llegó Mirá a cero. qué buena motivación Claro, para el que compró 60.000, ¿no? Claro que sí. Dios mío. Sí. O sea, sin ninguna duda puede llegar a cero. Es una cosa de 100% riesgo. Sí. Hay valor en todo lo que es cripto, que no es necesariamente la palabra moneda, sino la palabra cripto, toda la idea de poder programar sobre la red de Ethereum, por ejemplo. Sí. Pero es una apuesta, digamos. Si no te metes de lleno a estudiar, no te metas en ninguna cosita que se te cruce. Perdóname. ¿Hay valor en Bitcoin? ¿Dónde está el valor? Yo dije hay valor Ah, en está bien. cripto, no en Sí, moneda. perfecto. De todas maneras, Tomamos el Bitcoin, por ejemplo, que es la más importante. la definición de ¿Hay mon- valor ahí? yo creo que sí, pero acá la palabra ahí es creo. Subrayá la palabra creo Sí. porque es una opinión. Una moneda tiene que ser reserva de valor, tiene que ser unidad de cambio, tiene que ser unidad de medida, y hay una más que no me acuerdo cuál era. Le está faltando al Bitcoin para hacer todo eso. Ahora te pregunto, no hablemos del peso, que tal vez el peso no es tan confiable, pero pensemos en alguna otra moneda más Démosle confiable. tiempo al peso. Sí, está en eso. Está tomando carrera. Se agacha para saltar. Y vos dejalo. Pero pensá- Vos dejalo. Por lo pronto, si ahorraste en pesos en los UVA en el último tiempo, le ganaste al dólar. Claro, 3 meses, ¿Viste? pero Dale tiempo, hablemos Leo. en un año. Te venís en un año, dale tiempo. Ahora, pensemos en el euro. ¿Qué es lo que le da valor al euro? Porque nosotros pensamos que, hasta el año 73 el dólar, hasta el año 30 y pico el peso, tenía reservas de oro atrás, tenía algo. No, lo único que le da valor a una moneda es que el Estado dice, me podés pagar los impuestos con esto. Instituciones políticas que están detrás. Claro. Entonces, si perdés la confianza en la institución política, perdés la confianza en la moneda. Bien. Un ejemplo cercano. Sí. Entonces, al revés también puede pasar. Si todo el mundo confía en el Bitcoin es moneda. Leo, muchísimas gracias por haber venido. ¿Te venís en un Un año? placer. No, venite antes. También en un año, ya hablamos de También eso. en un año. Gracias. ¿Tu Instagram? Leo Piccioli, Piccioli con doble C. Leo Piccioli. Todo Piccioli. junto. Perfecto. todo Piccioli. junto. ¿Sí? Ahí lo Piccioli. encontrás. Piccioli, Gracias por haber venido. Nos vemos.